Una de las manifestaciones del ataque a la razón, aunque sea la razón humilde, más claras es la del polilogismo. Las páginas del polilogismo de Mises ya las han leído y son de las que están mejor elaboradas en el tratado que ya están estudiando. ¿Qué es el polilogismo? Vamos a definir el polilogismo, siguiendo a Mises, como una doctrina según la cual la estructura lógica de la mente humana varía, y aquí hay dos tipos o vertientes distintas del polilogismo. Por un lado está el polilogismo marxista y por otro lado está el polilogismo nazi. Para los marxistas, la estructura lógica de la mente humana varía según la clase social del ser humano de que se trate. De manera que la estructura lógica de la mente de un burgués no tiene nada que ver con la estructura lógica de la mente de un trabajador o de un proletario. ¿Saben ustedes de dónde viene proletario? De los prolehijos. Entonces, ¿por qué se llamaban los pobres proletarios? Porque no tenían nada más que sus hijos, poco menos que estaban desnudos con sus hijos. Bien. Para los partidarios del polilogismo nazi, lo que hace variar la estructura lógica de la mente del ser humano no es la clase social, sino la raza a la que pertenece uno. De manera que la raza aria tendría una estructura lógica determinada, su mente, distinta de la raza negra, de la raza asiática, etc. Polilogismo significa poli, muchos, logismo, o sea, lógicas, muchas lógicas. Bueno, el polilogismo es desde el punto de vista científico es absolutamente insostenible. La verdad es que es penoso que tengamos que repetir estas cosas, pero todos los años los repito. Entre otras cosas porque a lo mejor algunos de ustedes salen de aquí y luego van a, yo qué sé, a un gang de estos de jóvenes, donde cada uno tiene su nombre, no voy a decir aquí los nombres, y se van pues buscando a los de inmigrantes para pegarles, o a zumbar a los, supongo que ninguno de mis alumnos caerá en esto, a los pobres indigentes, etcétera. ¿Por qué el polilogismo carece de sentido? Vamos a dar 5 razones y seguimos a los 5 argumentos que dice Mises. En primer lugar, miren, en ningún lugar los polilogistas, no importa que sean cualquier científico de los que apoyaron a Hitler o de los que han apoyado en todo el mundo occidental el marxismo, etc., en ningún lugar se define de forma unívoca y científica cuál sea el concepto de clase social o de raza que serviría para determinar la distinta estructura mental, sino que se habla de conceptos burdos, laxos. No, es que este es burgués, no es que este es millonario. Sí, pero ¿dónde se empieza a ser burgués? ¿Dónde se deja de ser trabajador? Bien. Segunda razón. Admitiendo efectos dialécticos que pudiéramos definir de una manera perfectamente objetiva qué es una clase social o qué es una raza, ninguno de los teóricos del polilogismo, que son legión, incluso hoy, a pesar de que explícitamente no lo admitan, en ningún lugar explican cómo y cuándo cambia la mente del ser humano. Vamos a ver, cuando un trabajador ahorra, se convierte en autónomo del taxi, sigue ahorrando y al final hace una empresa con 10 taxis y se convierte en capitalista, ¿en qué momento deja de tener espíritu y mente de clase trabajadora y pasa a tener espíritu y mente de burgués empresario? O para los polilogistas que se basan en la raza, ¿en qué consiste la estructura mental del mestizo? Por ejemplo, hay un famoso, recuerdo, un famoso tenista alemán, que es Boris Becker, la encarnación de la raza aria, 2 metros de alto, rubio, ojos azules, etc. Pues le gustó una chica negra, ¿no? ¿Sí o no? Sí, y se casó con ella. Había varias, le gustaban muchas, bueno, pero le gustó la negra y tuvo un hijo, una negra. Mestizo. Pregunta, le podíamos preguntar a un nazi, ¿qué coño era la estructura mental del hijo? ¿La de aria o la de raza negra? ¿O es que no tiene estructura mental el niño? ¿En qué consiste la del mestizo? Pero en tercer lugar, especifíqueme usted exactamente la diferencia.
¿Cuál es la diferencia en la estructura mental de un judío respecto de un ario, o de un burgués y un capitalista respecto de un trabajador y un sindicalista? Pero, cuarto lugar, que esto todavía es mucho más desconcertante. ¿Por qué muchos teóricos marxistas tuvieron la suerte de incorporar la estructura mental y los intereses de la clase trabajadora si pertenecían a la clase burguesa? Porque recordemos, el señor Karl Marx fue obrero. Karl Marx. Léanse ustedes la biografía del señor Marx, que no tiene desperdicio. Era el típico pijo, hijo de papá. Su padre, un acaudalado abogado. La diversión del niño era acostarse con el servicio doméstico y dejar embarazadas a las chicas de servicio. ¿Dónde está? ¿Por qué motivo este señor acaudalado? Léanse las biografías de Marx. De pronto se ve imbuido del interés de la clase proletaria. Pero no vamos a hablar de Carlos Marx, vamos a hablar de su principal mentor, Federico Engels. Pero ¿saben ustedes a qué se dedicaba Federico Engels? A ver, ¿quién lo sabe? Los alumnos de grado. Empresario textil, fábricas de tejido, con miles de trabajadores explotados, y él es el que estaba imbuido del espíritu de la clase trabajadora. ¿Me pueden ustedes explicar por qué arte de Birlibirloque, la esencia de la burguesía, de pronto tiene estructura mental proletaria? Vamos al otro polilogismo. ¿Y por qué un señor cetrino y bajito, con bigote negro y todos los rasgos de judío, llamado Adolfo Hitler, de pronto resulta que es la encarnación de la estructura mental del ario? Porque, hombre, si hubiera sido un tío de 2 metros de alto, un Boris Becker, pues por lo menos le puedo entender un poco, pero pensé que es un tío que lo que parece es un judío, como la copa de un pino. ¿Por qué motivo? Estamos haciendo una pequeña parodia, pero no es tan parodia. Y es que, queridos alumnos, las teorías hay que criticarlas según sus propios méritos, analizarlas con el máximo rigor científico, tratar de depurarlas una y otra vez, siempre con este espíritu de humildad intelectual, del racionalismo correcto. Y es totalmente irrelevante apelar a su origen, como hacen los marxistas. El profesor Huerta, todo lo que dice de economía es falso. ¿Por qué? Porque es burgués capitalista y no está imbuido del espíritu de la clase trabajadora. ¿Se dan ustedes cuenta dónde está la trampa? O todo lo que digan estos señores no me vale a mí, porque son judíos. Miren, a mí me da lo mismo que Fleming fuera judío. El caso es que descubre los antibióticos, me los pongo y me salva la vida. Las teorías, los avances científicos, hay que juzgarlos según sus propios méritos, sin apelar al supuesto origen prostituido según la clase social o según la raza del interesado. En realidad, estas ideologías erróneas lo que pretenden es inmunizarse a la crítica, blindarse ante el razonamiento crítico científico, recurriendo a los burdos argumentos de los polilogistas. Porque en última instancia, la estructura mental del ser humano es una y solo una. Y solo puede ser una porque no cabe concebir otra. La categoría lógica del sí es una y la categoría lógica del no es otra. Pero es uniforme y universal en todas las mentes del ser humano, sea uno negro, sea uno blanco, sea uno azul, sea uno burgués o sea uno proletario. Es cierto que puede haber diferencias de tipo cultural. Por ejemplo, Japón. Vayan ustedes a Japón, que es muy divertido. Aquí en España, cuando se mete un gol, ¿qué es lo que pasa en el campo de fútbol? ¡Gol! Todo el mundo estando, un follón tremendo, ¿no? Y cuando está desarrollándose la jugada, un silencio, a ver qué pasa. Pues en Japón es al revés. Cuando se está desarrollando la jugada, ¡ah! Y cuando se mete el gol, silencio.
Aquí nos vestimos de blanco para casarnos y de negro para ir a un funeral. En otras culturas es al revés. Se visten de negro para casarse, a lo mejor tenía más razón, y de blanco en el funeral. Bien, esas son diferencias, ojo, culturales, no son diferencias de estructura lógica de la mente del ser humano, porque la estructura lógica, repito, de todos los seres humanos es una, y solo una, entre otras cosas porque no cabe concebir que haya otra, ni siquiera podemos concebir que haya otra. Y los polilogistas son muy peligrosos, no se dejen, caballero, segundo aviso, no se dejen ustedes llevar por las ideologías que están ahí, que siempre deseosas de atraer a gente joven, que es gente impetuosa, que quiere resultados rápidos, e ingenua. Ya tienen ustedes argumentos más que de sobra para criticar a cualquier polilogista que se les acerque.